Ninguno de los dos era sincero, pero lo fingíamos y ambos aceptábamos de antemano la situación. Pero las más de las veces callábamos. Nos bastaba con mirarnos y sabernos. Nada nos importaban los silencios. Estábamos juntos y era suficiente. Cuando ella se fue, todavía lo vimos claro. Aquellas sobremesas sin palabras, aquellas miradas sin proyecto, sin esperar grandes cosas de la vida, eran sencillamente la felicidad. Yo buscaba en la cabeza temas de conversación que pudieran interesarla, pero me sucedía lo mismo que ante el lienzo en blanco. No se me ocurría nada. A mayor empeño, mayor ofuscación. Se lo expliqué una mañana que, como de costumbre, caminábamos cogidos de la mano. ¿Qué vamos a decirnos? Me siento feliz así, respondió ella. Una voz misteriosa me soplaba la lección entonces y yo atribuía a los ángeles, pero ahora advertía que no eran los ángeles, sino ella. Su fe me fecundaba porque la energía creadora era de alguna manera transmisible. ¿De quién me compadecía entonces? ¿De ella o de mí? Varias novelas de Miguel Delibes se han llevado al cine y al teatro con éxito. Las adaptaciones han servido para ampliar en la pantalla o los escenarios la fama literaria del autor. También gracias a ello, Delibes tuvo la suerte de conocer y trabar amistad con gente ajena al mundo que le rodeaba. Y uno de ellos está hoy con nosotros. Es el actor Pepe Sacristán, que además dejará los escenarios con una de las obras más significativas de su gran amigo, Señora de Rojo sobre fondo gris. Está con nosotros un amigo de Miguel Delibes, es actor, ese oficio que hace que la palabra y el gesto se pueda convertir en algo sublime. Y en la huella de Delibes tenemos con nosotros a José Sacristán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de charlar contigo, sobre todo a propósito del maestro Delibes. ¿Se siente algo especial cuando se está trabajando, que tú lo has hecho, en un teatro como este, tan antiguo, por donde han pasado tantas actrices y actores? Por supuesto, ¿no? Son como pequeños templos laicos, pero templos. Aquí donde se oficia una ceremonia, una forma de comunión que a mí personalmente me parece incluso más interesante que la religiosa propiamente dicha, ¿no? La comunión a través de los sueños, de la forma de entender la vida a través de la pasión y el arte, ¿no? Supongo que has actuado en teatros tan maravillosos como puede ser este, con tantos siglos, porque últimamente también los actores estáis en coliseos, en digamos, escenarios para grandes orquestas, para grandes recepciones de otro tipo, en los que el público está separado incluso, ¿no? Que tiene que ser incómodo, ¿no? Bueno, hay lugares de estos nuevos auditorios, cosas extrañas, que yo nada más llegar pregunto si se sabe en qué cárcel está cumpliendo condena el arquitecto que decidió diseñar ese espacio de esa manera. Se cometen auténticos atropellos a todos los principios habidos y por haber. A propósito de la ceremonia, como te decía antes, se supone que estos espacios se hacen para que unas personas aquí cuenten una historia y aquí otros la contemplen o la escuchen. Bueno, supongo que al final la obra es la que manda. Estamos hablando de Delibes, tú estás con la obra de Señora de Rojo sobre fondo gris, que es una obra casi, digamos, autobiográfica. Te pones en el papel de Miguel Delibes. Bueno, él no quería que fuera representada, quiero recordar, ¿no? Sí. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, lo conseguí muchísimos años después, pasaron muchas cosas. Yo estaba, como yo digo, merodeando, arrimándome, que diría Miguel Delibes, a Pacífico Pérez, antes de empezar a ensayar las guerras de nuestros antepasados, cuando conocí a Miguel. Y es muy curioso porque en nuestro encuentro, en lugar de hablar de escritor, actor, hablábamos de gente de pueblo y hablábamos de la gente de los pueblos, sobre todo de los motes. Nos intercambiábamos como los cromos, yo le decía el cagatimones, el lomogato, y él me hablaba, bueno, hablábamos de ese entorno en el que, por supuesto, no era gratuito, se movía Pacífico Pérez, una de las criaturas más maravillosas, prodigiosas que ha creado Miguel Delibes. Y a partir de ahí, pues, charlamos y charlamos. Y apareció, se publicó a poco tiempo después de estrenar Señora de Rojo, y yo quedé fascinado. Y me dijo Miguel que no quería que nadie le pusiese cara a ese personaje porque ni siquiera él le había puesto la suya. Pilar Miró se lo pidió para el cine, pero no. Y pasaron muchos años, hasta que yo, bueno, insistí y le convencí a mi amigo Pepe Sámano, que en paz descanse, y nos pusimos a hacer la adaptación con Inés Camiñas y por fin
2 años antes de morir, 2 años y pico antes de morir, se hizo un seminario a Miguel en Valladolid y él ya autorizó a que yo hiciese una lectura dramatizada de un par de pasajes, que eso fue lo que reverdeció en mí el entusiasmo por esta novela, ¿no? Hasta que por fin y ya llevamos más de 2 años representando Señora de Rojo sobre fondo gris. He leído que te quieres retirar con esta obra, ¿es cierto? No es que me quiera retirar, es que ya he cumplido 83 años. Estamos en 2021, acabo de comenzar y tengo compromiso con Señora de Rojo para todo este año y parte del que viene. Va a ser muy difícil que yo encuentre un texto que me ocupe como Señora de Rojo, porque no solamente se da la satisfacción o el placer de hacerme cargo de un personaje maravilloso, ¿no?, sino el valor añadido del homenaje a un amigo, ¿no?, porque yo siento que como que si Miguel estuviese por ahí sentado y dijera, venga, cuéntalo ya de una puñetera vez, soy yo el pintor este y esto es lo que me pasó. Entonces lo más sensato es pensar que si estamos hablando de 85, 86 años, bueno, no está del todo fuera de lugar el pensar el quedarte en tu casa, ¿no? Miguel Delibes, digamos que tuvo que aprender a escribir textos periodísticos, esto le sirvió también para escribir novelas, para ser concreto. Luego también, bueno, empezaron a adaptarse películas, a adaptarse texto suyo para películas y, bueno, también el teatro. Al final acabó escribiendo casi para hacer teatro, digamos, ¿no? Supo coger un poco la forma de explicaros cómo adaptar una novela suya. Las adaptaciones al teatro, las que yo conozco, no conozco lo bueno o malo que puede tener La hoja roja, pero sí conozco, porque trabajó Pepe Samanera y a las 5 horas con Mario, Las guerras y Señora de Rojo. En Señora de Rojo Miguel no ha intervenido para nada, porque ya estaba muerto incluso. Lo que tenía Miguel es la construcción de personajes que facilitaban muchísimo ya el trayecto, el recorrido hacia una representación teatral. El dibujo, el perfil de los personajes conforme Miguel los contaba en las novelas. Yo no conozco de experiencia directa de Miguel con el teatro, pero sí te digo que cuando te encuentras con un texto de Miguel Delibes, tanto para la adaptación para el cine o para el teatro, es la facilidad de esta carnalidad del personaje, de este formidable dibujo, esta precisión con la que Miguel te colocaba delante del personaje, ¿no? Es como, cada vez que haces un personaje de Delibes es como volver a mirar, ¿no?, lo que te rodea. Sí, esto lo tomé, esta frase de Las guerras. Pacífico Pérez hablaba de su tío Paco, que en contraposición de su bisabuelo, que le enseñó a manejar la bayoneta, su abuelo el fusil y su padre la bomba de mano, su tío Paco le enseñó a mirar, y a mirar que pues en los tejados, el humo que sale de la chimenea, los árboles, las cosas, estas cosas que, como decía Pacífico, que aunque las tengamos delante de las narices, no las vemos, pero que era la puerta abierta que Miguel siempre dejaba a la hora de enfrentarte a sus personajes. Yo me imagino que leíste sus libros antes de conocerlo. ¿Cómo fue el encuentro con Miguel Delibes? ¿Cuándo lo conociste? Lo conocimos cuando yo preparaba, en el año 89, preparábamos Las guerras, antes de empezar a ensayar. ¿Y cómo fue ese encuentro? Pues te digo, como 2 tíos de pueblo. Hablábamos de las cosas de los pueblos, de los motes, de todo esto, ¿no? De los motes, de la gente y de las... ¿Y por qué surgió la amistad? Es lo que te quería comentar. Bueno, fue un porque no erais la misma generación, digamos. Él conocía a mi padre y a mi madre y por ahí mi padre, gente del campo, y yo todo lo que hablábamos con Miguel tenía que ver con este mundo de la boina, vamos, por así decirlo, como de Gila, ¿no? Todo. Qué bueno. A mí me parece que gente como Miguel Delibes, como José Luis San Pedro, en fin, unos cuantos, vienen de la línea de los maestros como Antonio Machado. Más allá de que son grandes los poemas, grandes las novelas, grandes sus escritos, son ellos. Ellos como maestros son los grandes, los que te enseñan a mirar, ¿no? Y por ahí yo lo que rescataba de Miguel era sobre todo esto, el ejemplo de vida, ¿no? Me parece que era esto lo que más o menos estaba sin duda. Y porque, bueno, yo sobre todo era porque tú no eres de la generación de Miguel, o sea, te llevas unos cuantos años con él. Pero digamos, lo encuentro y pasaba por ahí, ¿no? Por esta relación. Ahora sí lo recupero, ¿no? Lejos de idealizar toda esta cosa de los pueblos, porque, volviendo a don Antonio Machado, no fue por estas tierras, hablando de Castillas, el bíblico jardín. Son campos para el águila, por donde cruza errante. Hablábamos de lo bueno y de lo jodido que tiene todo este personal, ¿no?
pero donde nos reconocíamos perfectamente, y de ahí el que las conversaciones fluyeran, eso, más allá de su condición de escritor y yo de actor, ¿no? Aunque luego, lógicamente, hablábamos de otras Has hablado de tus padres. Tu padre estaba en la cárcel, pasó una temporada en la cárcel, creo recordar. Sí, 4 años, pero fue... Sí, y tu madre te marcó muchísimo, ¿no? Los dos. Los dos. Cada uno a su manera, sí. El Venancio y la Nati fueron complementarios perfectamente. Venancio era el hombre derrotado, humillado, perseguido, encarcelado, jodido, y después lo desterraron, lo sacaron de la tierra y lo descuajaringaron. Y la Nati conservaba todavía esa capacidad para la ternura, para la complicidad con el imbécil de este hijo que era yo, que en lugar de ser lo que mi padre pretendía, que era lo mejor para mí, ser un hombre de provecho, quería ser Tyrone Power o Errol Flynn. Entonces ahí entre uno y otro, la verdad es que toda la memoria que tengo de mi padre y de mi madre no puede ser más confortable, más tranquilizadora y animadora para mí. Creo que ya se te veía a lo mejor un poco la vena actoral, a lo mejor, en tu pueblo, en Chinchón, cuando he leído, cogías plumas de gallina y te las ponías en el pelo para hacer de indio cherokee, ¿no? Y salía con un carrillo el soporte para trasladar el arado de la casa al campo y vendía tomates. Tenía mi mundo Sí, recuerdo en la cámara, cuando mi padre estaba los tebeos y un ejemplar de Pinocho, todo ese mundo de fantasía, que fue un sombrero que tenía mi abuelo, a quien no conocí, y el sombrero estaba allí en la cámara y yo me lo ponía, y el sombrero era para mí la lámpara de Aladino, la alfombra mágica. Sí, todo eso empezó a esto de querer ser otro, y sigo jugando a eso, que conste. Empezó muy temprano. Muy temprano. Afortunadamente se ha resuelto, pero no fue fácil. Sí, porque no sé si hemos perdido, ibas para tornero, no sé si hemos perdido... No, nunca he ido yo. Bueno, fui tornero. Fuiste tornero. Fui el peor tornero de toda la historia de la mecánica. No nos hemos perdido un buen torpe, tornero. El más inútil, el más tonto, el más de todo. Pero claro, mi padre, lógicamente, insisto, mi padre hubiera sido un miserable si hubiese alimentado mínimamente en la España de aquel tiempo mi vocación de actor, porque yo ni siquiera tenía una vocación de actor. Yo que quería es, cuando veía las películas y los cromos y todo esto, esta cosa de ser el mosquetero, el pirata, el gángster, el policía, en fin, yo no me puedo poner solemne, decir mi vocación de actor para decir la sociedad. No. Yo quería lo que he conseguido. Y que a partir de ahí, por supuesto, si el compañero de viaje es William Shakespeare o Miguel Delibes o Lope de Vega, por supuesto, ¿no? Que es el disfrute ya es... Pero por encima de todo el juego. Y la de la mecánica, nunca. Yo fui mecánico 7 años, pues porque había que ayudar a la economía familiar y porque había... Pero yo ya empecé a engañarle a mi padre, en vez de ir a clases de dibujo lineal, iba a unos ensayos de un grupo de aficionados de educación y descanso de la sección femenina de las FET y de las JONS. ¿Fue fácil meterse en el mundillo del teatro, del cine? Tus primeras películas, estamos hablando de La familia y uno más, me parece recordar, alguna película más, y luego ya, convertirte en un actor casi imprescindible a finales de... Me han hecho imprescindibles en la segunda cadena. Es verdad. Formo parte de una galería de imprescindibles. Les estoy muy agradecido a ese compañero. La dificultad, las que tenía que... Ajá. Yo sabía que fácil no iba a ser. Pero dentro de eso tuve suerte, el encontrarme con grupos de aficionados donde fui ahí escalando. Siempre he notado que después del primer paso, que había la posibilidad de un segundo paso y un tercero. Yo sabía que iba a ser difícil y lo fue, pero había siempre la sensación de que en algo se avanzaba, de que algo iba saliendo bien dentro de la dificultad. El teatro en aquellos momentos no era un oficio tampoco, digamos, muy relajado. O sea, a lo mejor había 2 funciones diarias y no sé si hasta 7 días a la semana, ¿no? 7 días a la semana, 2 funciones todos los días. Eso es tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, hay compañeros y compañeras que hablan de aquel tiempo. Yo, lo cierto es que
coincidiendo con mi amigo y maestro Fernando Fernán Gómez, he abominado sencillamente. Yo recuerdo con mi amigo Alfredo Landa, que él hacía ya un papelito cuando yo era al Meritorio, en el Infante Isabel, en el año 60 del siglo pasado, y comentábamos entre función y función que si a lo que podíamos aspirar era ser el primer actor de la compañía esta, vaya por venir, porque a ninguno de los dos, como a Fernando igual, les parecía repetir 2 veces todos los días la misma cosa, un ensayo a mediodía, después de las 2 funciones un ensayo por la noche que llamaban el suplicado, que si no ibas te echaban, ¿no? Hay una película de Juan Antonio Bardén que se llama Cómicos, que yo la recomiendo no solamente como película, sino como testimonio de un tiempo de cuál era el ejercicio de esta profesión. Afortunadamente no lo sufrí mucho, porque el cine vino a liberarme en el año 65, a partir de La familia y uno más, don Pedro Masó, que en paz descanse, me contrató para 4 más y recuerdo que la primera gira que yo hice en el teatro con el Infante Isabel, pues es llegar a una ciudad a las 4 de la mañana en un vagón de segunda, dejar las maletas en consigna, buscar una pensión, y cuando hicimos Nuevo en esta plaza, pues el jefe de producción me llamó a la oficina y me dijo: toma, estas son las dietas, tienes un hotel reservado en Linares para... Y dije, bueno, va a hacer teatro doña María Guerrero. Con todo el respeto, por supuesto, que yo le tengo al teatro, porque qué duda cabe, es la tabla de gimnasia más completa para un actor, pero realmente en el cine, aunque fueras un soguilla, te trataban mejor. Era la época también en la que las compañías llegaban a una ciudad y estaban allí una temporada, digamos, larga, ¿no? Viene la compañía. Ahora se hace, las compañías son muy pequeñas, por así decirlo, las obras de teatro que se hacen son de pocos actores, por la crisis, por ahorrar por 20.000 cosas. ¿Se cambian también los textos? ¿Se está cambiando todo en esto? Hombre, el texto ha ido cambiando, lógica y naturalmente, porque en aquellos tiempos el teatro era el espectáculo rey, normalmente, ¿no? O sea, las películas podían, en fin, los peliculeros, que en el viaje a ninguna parte, Manuel, el peliculero. Bueno, ahora ya no hablemos, con la crisis del coronavirus, esto ya todo se ha puesto patas arriba, ¿no? Pero de una manera estrepitosa y cruel y despiadada, ¿no? Pero toda la evolución del teatro ha ido manifestando las necesidades o las exigencias de una sociedad a un medio determinado, ¿no? Los repertorios son otros, el criterio es otro, en ocasiones es infinitamente mejor. El teatro, que en un momento, cuando era el espectáculo rey, era el que podía pagar la alta burguesía o la clase media alta. Tendrías que hacerle la pregunta a un historiador que maneje más datos, ¿no? Yo desde mi perspectiva, ¿no? Las variantes son añaden interés al hecho teatral, sin ninguna duda. Por otro lado, el hecho teatral tiene las dificultades y las precariedades que ojalá no padeciera, ¿no? Pero es así. Tuviste muchísimo éxito a finales del franquismo, con la llegada de la democracia. Además de ser un actor de éxito, te convertiste también en un referente político, ¿no? O sea, te daban de tortas por un lado y te admiraban por otro, ¿no? Fue un momento en el que, bueno, pues fue clave para ti, como, bueno, pues te escuchaba todo el mundo, eras un referente casi cultural de opinión en esos momentos. Las tortas me las siguen dando. ¿Te las siguen dando todavía? Y yo encantado de la vida, ¿no? O sea, otra cosa, no voy a ir de provocador, no tengo el menor interés, si me preguntan contesto y digo lo que opino, ¿no? Pero las tortas me las siguen dando y a mucha honra, ¿no? No he sido sino simplemente por mi condición de hombre público, me han preguntado y me he posicionado y me sigo posicionando. Bien es verdad que de bastante tiempo a esta parte, siguiendo el consejo del tío Tomás de mi pueblo que decía que lo primero es antes, entonces hay un orden de prioridades y ya no está tanto la vida pública en esa prioridad, ¿no? Está más mi vida privada y mis apartados. Como fui un poco la correa transmisora del español medio de la transición, con películas como Asignatura, como Los Nuevos Españoles, Son las de la Madrugada, en fin, todo, o en el teatro, cuando yo me bajo en La Próxima, pues sí, por ahí he conectado con que mi opinión podía importarle o seguir un cierto número de personas, pero en ningún caso he pretendido nunca, ni antes monja, vamos, que ponerme a pontificar, ni mucho menos. Sí. No, te iba a decir, mucha gente cuenta que a partir de los 70 puedes hacer y decir lo que quieras. ¿Tú a qué edad empezaste a decir lo que te daba la gana? ¿De adolescente? No, de adolescente no. Había un tal Francisco Franco al quien no le gustaba que dijeras lo que te diera la gana,
Y yo debo decir, además, honradé abiertamente, que las primeras personas que me ayudaron en mi trabajo en este oficio fueron gente del régimen. Eran Mariano Ozores, Pedro Masó, José Luis Anderedia. Yo nunca he ocultado mi manera de pensar, no iba cantando la Internacional a los rodajes, por supuesto, ¿no? Pero esta gente se ha portado conmigo y que nadie les toque un pelo de la ropa en cuanto a lo personal, ¿no? He sido siempre, y cuando he podido, aparecieron en las primeras elecciones, mostrar mi simpatía por el Partido Comunista, pero sin ningún reparo, y sigo estando en un territorio próximo, cerca de la izquierda, porque desde mi punto de vista hay unos representantes de la izquierda con los cuales yo no me identifico. Esto no quiere decir simplemente que no me identifico, pero nada más. Y seguimos entonces, como pintaba Goya, garrotazos con gatos peleándose después de mucho tiempo, ¿o ha cambiado mucho este panorama? Ha cambiado en aspectos, pero no en eso no. Y a mí lo que más me preocupa, porque cuando yo oigo los despropósitos de algunos de estos políticos, no pienso que se han vuelto locos, pienso que es que si no tuvieran la gente a quien le gusta oír eso, no dirían eso. O sea, nos representan, nos guste o no nos guste. De ahí, por ejemplo, pues no sé, el desconcierto, por decirlo de una manera amable, que yo siento con algunos comportamientos de la izquierda en estos momentos que no comparto en absoluto. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, pues ya lo he dicho varias veces, que no me parece que es algo personal, porque me parece que en muchas ocasiones tiene el comportamiento Pablo Iglesias de la impaciencia de los malos aprendices, pero ya para mí ha colmado el base con la comparación de los exiliados republicanos con el señor Puigdemont, con ese fantoche que dice es sencillamente miserable, ¿no? Coincido con esto, con las opiniones que han vertido públicamente Antonio Muñoz Molina, o Manolo Vicén, o Manuela Carmena, otros muchos. Sencillamente miserable. No entiendo. Entiendo que eso le va a gustar a unos cuantos, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? ¿Cómo ves a la gente joven ahora? Ya no digo actores solos, sino ¿cómo ves a la gente joven? ¿Cómo ves estas nuevas generaciones de gente? ¿Tú que te gusta mucho charlar con ellos? Sí, me gusta. Es que una de las cosas que más disfruto es trabajar con los jóvenes, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con este trabajo mío, tanto en el cine, el teatro, la televisión, en todos los aspectos, en todas las disciplinas, actores, directores, las cámaras. El trabajo con las cámaras actuales es una cosa verdaderamente apasionante, ¿no? Y compruebo emocionado y para bien que las variantes son de tipo técnico o mecánico y las constantes son las mismas. Es el amor al trabajo, el querer contar historias, estar ahí, ¿no? Bueno, no quiero ni imaginar que a mí esto de la pandemia o la crisis anterior me hubiera pillado a mí con 20 y tantos, 30 años. Que esto te pilla ya con 80 y tantos, voy a hacer, apaga y vámonos, que ya lo que poco que te quede, apáñate como puedas, ¿no? Pero cuando me empiezas a echar a correr, que te digan, quieto, parado, y ahora no se puede, y ahora no, y además por un problema que tienes que entender, porque no me cabe en la cabeza lo de los negacionistas, ¿no? Que son imbéciles, necios de necesidad, ¿no? El desempleo, la desorientación, las referentes, ¿no? Las que tienen, ¿no? Bastante hacen ya con cargar con el peso de la juventud, ¿no? Ese peso de la juventud ahora reprimida, encajonada, con mascarilla, ¿no? Joder, si encima te vas a meter con ellos, pobrecillos. Con todo, los botellones y todo esto, pero es que en los botellones hay también algunos maromos de quintas ya adelantadas. Sin duda, siempre estuvo la parranda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta gente joven está muy pegada a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en teatro hemos podido ver a María Callas cantando de nuevo en un escenario. Hemos escuchado a Lola Flores hablando de que el acento es maravilloso, el acento andaluz. Hemos escuchado, bueno, pues muchas personas, por ejemplo, que han tenido que dejar un poco el trabajo público para meterse a trabajar en el ordenador en casa. Tú, eso, en absoluto, ¿no? O sea, tú las tecnologías, creo que no tienes ni teléfono, no tengo ni teléfono, internet, ni nada por el estilo. Eres una especie de Robinson Crusoe. No, y se puede vivir así. Tengo la suerte de que Amparo, mi mujer, es la que maneja este apartado. ¿No ves? Tan necio como para decir es que a mí estos... No. Reconozco que disfruto de esas ventajas. Lo que sí creo es poderme defender de la invasión de la ventaja o del invento, ¿no? El teléfono móvil, yo he estado
Yo recuerdo lo que había que luchar para conseguir que te pusieran un teléfono en casa, incluso para encontrar una cabina cerca para poder llamar en ocasiones. Me manejo perfectamente sin él y tengo siempre, cuando hay una urgencia, alguien que me puede. Y en cuanto a Internet, pues Amparo es la que soluciona. Me hace gracia porque, por ejemplo, antes se decía mucho que era muy duro cuando eras actor y estabas sin trabajo, tenías que estar en casa esperando por si te llamaban. Y ahora ya no hace falta, digamos, ¿no? Cuando decía sonaba el teléfono de la vecina o la dueña de la pensión en la que yo vivía entonces, que me llamaba y decía, Pepe, sube que te llaman, y el que estaba al otro lado era mi amigo Mariano Ozores. Sí. Ahora ya con esto del teléfono, de todas maneras, yo sé que disfruto de una posición de privilegio y aprovecho la ocasión para agradecer públicamente a la gente que sigue siendo fiel a mi trabajo, ¿no? Porque conozco muchos casos de compañeros y compañeras a los que el teléfono, sea el móvil o sea el que sea, o el fijo, no suena y es terrible. Vuelvo a decir y a dar las gracias porque en el caso de Señora de Rojo sobre fondo gris vamos capeando las dificultades y hasta ahora se cambian de fecha las actuaciones, pero no hemos perdido ninguna representación. Con esta obra has comentado que será tu última obra en principio, pero ¿seguirás colaborando en series, en televisión, en películas? Las películas y las series, vamos a ver que sea una cosa como muy puntual, porque digo ya lo de madrugar y lo de que den las 4 de la mañana rodando en un sitio, ya todo eso no me divierte nada, nada. Bueno, si quieres terminamos contando tú alguna frase de Delibes, pues de cualquiera de las obras de teatro que has estado... Hombre, no me acuerdo de todas. Pero la que quieras, guerras, la de la guerra de los hay pasados. Un pasaje, hay un Señora de Rojo, ¿no? Claro, la que tengo, la que estás ahora, que me atrevo a memorizar, porque a de memoria... Pues terminamos con eso. Hay un pasaje muy bonito donde dice, le han sometido a unos exámenes, unas pruebas a la mujer y solo cabía esperar, y en la espera, algunas tardes, solíamos sentarnos frente a frente y charlábamos. Yo asentía cuando ella me preguntaba si habían bajado los ángeles, engañándola a sabiendas, y ella también intentaba engañarme, diciéndome que se encontraba algo mejor que la víspera. Ninguno de los dos éramos sinceros, pero lo fingíamos, y los dos aceptábamos de antemano la simulación. Nos bastaba mirarnos. Nada importaban los silencios, el tedio de las primeras horas de la tarde. Estábamos juntos. Era suficiente. Pues José Sacristán, muchísimas gracias y un aplauso desde aquí. Estamos juntos, es suficiente. Gracias. Gracias a ti.